Estamos. Disculpe. Ok, entonces en el Classroom, ¿verdad? Yo compartí hoy el ejercicio que la última vez eh, habíamos arrancado, habíamos quedado a la mitad, quedamos en que íbamos a tener que terminar en esta clase lo que quedaba pendiente, ¿verdad? Para recapitular, era un puente vía T continuo, eran de 3 tramos, vamos a ver todas las medidas y demás. Y además de eso, habían 2 tablas, ¿verdad? Una para los momentos flectores, que es la línea de influencia tradicional, la tabla tradicional que ya estamos totalmente acostumbrados, la misma que usamos en losas, y otra que era para los cortantes y dependiendo de qué columna yo elegía, yo iba a estar calculando el cortante en el apoyo de la izquierda, en el intermedio hacia la izquierda, intermedio hacia la derecha, etcétera, ¿verdad? Y tiene el mismo funcionamiento que influencia, de momento flector, ¿verdad? Porque también termina siendo una tabla línea de influencias. Bueno, con eso, entonces quiero llegar a recapitular qué fue lo que hicimos. Bueno, vamos a decir que, digamos, esta era nuestra situación, 3 tramos, y si yo tuviese que analizar, digamos, los momentos flectores y demás de esta viga, entonces yo tendría, digamos, una idea, esperemos que me salga, de envolventes para los momentos flectores de esta manera. Disculpen si el pulso no es muy bueno. Entonces yo voy a tener diferentes puntos donde voy a estar analizando, ¿verdad? Recapitulo esto o insisto en esto porque la otra vez rendimos un puente continuo en losa y el análisis es exactamente el mismo, ¿no? Bueno, aquí yo con la tabla o ayuda a la tabla podía identificar, digamos, los puntos en donde se me van a dar los momentos máximos, ¿ok? Voy a tener en el primer tramo un momento máximo que dijimos que podemos decir que es en 0,4L, estrictamente hablando es en una posición cercana a eso. Si yo no recuerdo, lo veo en la tabla y sé que es un momento positivo. En una segunda instancia, tengo el momento en el primer apoyo, como en un apoyo es un momento negativo. Evidentemente, los momentos negativos tengo exclusivamente los apoyos. Y un tercer punto, que es el momento en el vano central del segundo tramo, puesto que es simétrico respecto a eso y todo lo que viene a continuación es exactamente igual a todo lo que está antes. ¿Ok? Entonces, con esos 3 puntos, básicamente, yo ya puedo tener los picos de momentos para poder diseñar el puente. Ahora, como yo voy a estar analizando una viga, opa, una viga, a su vez, también tengo que tener la certeza de poder definir los cortantes. ¿Ok? Entonces, la idea de los cortantes, la misma historia de siempre, ¿verdad? A ver si puedo borrar eso y hacer mi diagrama. Entonces, tengo exactamente la misma idea, ¿verdad? Tengo un pico en una parte, un salto, digamos. Esto puede ir variando. Esto va a tener un salto. Esto va a ir variando. Aquí se esperaría otro salto. Y
esto va a ir variando. Digamos, si cierro mi diagrama es algo así, escupiendo de vuelta el pulso. Si le quiero poner los signos, hace rato no les puse, ¿verdad? En el momento positivo, negativo, positivo, negativo, positivo. El cortante, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo. Eso me ayuda a mí a ubicarme los valores en las diferentes, en la diferente tabla, ¿verdad? Entonces, como nosotros tenemos como referencia en las tablas los apoyos, los llamaba 0, 1, 2, 3, ya sea para vigas, ya sea para momentos flectores o fuerzas cortantes. Entonces, normalmente hacemos referencia a esos puntos. Entonces, el primer cortante que calculamos va a ser el cortante en el apoyo, 0. Entonces le podemos llamar Q sub 0. En ese caso, solamente en ese caso es igual al apoyo o la reacción en A. Nosotros no estamos calculando la reacción, entonces no calculamos la columna A, pero en ese punto son igual. Luego nos vamos al apoyo 1. Y en el apoyo 1, fíjense que si yo encaro por la izquierda, tengo un valor de cortante, y si encaro por la derecha, tengo otro valor de cortante. El salto no es una fuerza cortante, o sea, no es una, sí, fuerza cortante como fuerza interna. Eso es una reacción en el apoyo. Entonces yo no debo dimensionar para el salto. Entonces normalmente voy a tener acá el Q1 por izquierda o L, sé que la tabla está en inglés, vamos a decir, y luego voy a tener el Q1 por derecha o R. Y a partir de ahí, de vuelta ya vuelve a ser como espejado, ¿verdad? Voy a tener acá el Q2 interno o L, y aquí voy a tener el Q2 externo o R, y aquí al final voy a tener el valor de Q3. Si es simétrico el puente, entonces esto Q3 va a ser igual al Q0, el Q2R va a ser igual al Q1L y el Q2L va a ser igual al Q1R. Es decir, estos que están en amarillo son iguales y estos que están en azul son iguales. Es decir, los cortantes internos son iguales, los cortantes externos de los tramos son iguales entre sí. Y normalmente depende ya de la confección o de la proporción entre las longitudes de los diferentes tramos, quizás porque siempre se adopta el tramo central mayor para poder compensar los momentos flectores, es que sea que estos cortantes internos son los más altos. Entonces, normalmente se diseña, si es que se quiere calcular uno solo, para ellos. De lo contrario, yo puedo calcular todos los cortantes y diseñar un poco más optimizada la distribución de armaduras. ¿Estamos de acuerdo? Estábamos hasta ahí. Lo que hicimos en la clase anterior fue haber calculado ya los valores de momentos flectores y fuerzas cortantes para la viga de borde, decimos, y anoté acá los valores que nos terminó saliendo, ¿verdad? Entonces, el momento flector en el primer tramo, voy a usar los del PDF porque lo que hicimos en clase no recuerdo, pero eran valores similares. Tengo que era 59,22 toneladas por metro. Aquí en el negativo era 59, 52,22 y en el último 60,40. Y para los cortantes tengo los valores de 27,19, 31,65 y 32,45. Entonces, cortantes están en toneladas, momentos flectores están en toneladas por metro.
¿Ok? Estos valores que vemos acá en la pantalla o en la pizarra vienen a ser, digamos, todos los efectos que genera eh, la carga viva en una viga de borde. Entonces, todo esto que calculamos era efecto de la carga viva en la viga de borde, porque nosotros calculamos el coeficiente de distribución transversal para la viga de borde que hicimos por el método de la palanca y salía 0,75. Entonces, una vez que yo tengo todo esto, ahí recién yo debería proceder a hacer el efecto de las otras cargas. Y es siempre es ese el procedimiento. Carga viva, hacer el análisis longitudinal, por ejemplo, ver cómo se va a distribuir, si era losa en un ancho efectivo, si es una viga en el su ancho eficaz, digamos, de la viga, o por coeficiente de reparto, perdón, y luego proseguir con el diseño. Tengo el efecto de las otras cargas, veo su momento último, 1,25 para cargas permanentes, 1,50 para cargas permanentes sobreimpuestas, 1,75 para cargas móviles. Algo calculo el momento último de diseño y a partir de ahí con la fórmula común y convencional de armadura saco armadura flexión, armadura cortante. Si es losa, no pongo armadura de corte, ya con la de flexión es suficiente. Es netamente eso. Entonces, quiero volver aquí. Y esta parte sí va a ser un poquitito rápida. Para recapitular y que todos estemos al tanto, si bien ustedes tienen ahí su cuaderno y el PDF y el documento a mano, voy a volver a leer algunos valores, ¿verdad? Que teníamos. Teníamos el puente de 3 tramos, 12 metros son los tramos iniciales y finales, y 15 metros el tramo central. Suponer un recubrimiento asfáltico de 7,5 centímetros, F'C 24 y FI 420. El peso de la barrera no me especifica acá, pero teóricamente me da al final, ¿verdad? Y luego me da la sección transversal, ¿sí? Ahí yo veía que las vigas son de 35 por 120, la separación entre vigas es 240, la longitud del voladizo 1, y por ende ya tengo todas las medidas. Ancho transitable 840 y longitud de los guardarruedas sería 40 y 40 a cada lado. Habíamos hecho el coeficiente de distribución transversal. Estos eran los valores, los momentos que habíamos hecho en la clase anterior. Creo que hicimos dos de los tres para sacar los diferentes valores debido a la carga vehicular. Fíjense que aquí ya están multiplicados por el coeficiente de reparto. ¿Ok? Entonces, significa que lo que ya están calculando ahí viene a ser exclusivamente para una viga de borde. ¿Ok? Y ahí salieron los valores 59, 52, 60, que son los que tengo en la otra hoja. Siguiente paso era calcular los cortantes máximos. Nuevamente la misma historia. En el primer apoyo, fíjense que está calculado para la viga de borde. En el segundo, en el apoyo intermedio, digamos, pero por izquierda, para la viga de borde. Y el apoyo de la derecha, interno también. Y siempre uso para la viga de borde. Si usted, por ejemplo, les pide hacer esto mismo, pero para una viga central,
¿En qué cambia su procedimiento? En el coeficiente. En vez de ser 0,75, se calcula. Así como habíamos visto hace 3 semanas o 4. ¿Sí? Calculamos entonces el coeficiente de reparto para la viga central por el método que quisiéramos y a este análisis longitudinal le multiplicamos por el coeficiente de reparto. O sea, cambia ese coeficiente que está ahí, ¿no? En vez de ser 0,75 puede ser 0,8, 0,73, lo que me salga. ¿Estamos de acuerdo? Y ahí están los valores, 27, 31, 32. Reacción máxima, reacción máxima, yo les había dicho que como nosotros ahora no estamos diseñando pilares, fundaciones, etcétera, entonces no nos interesa calcular, ¿ok? Y vamos a lo siguiente. A partir de aquí, sí habíamos hablado algo, pero ya no hicimos el cálculo, ¿verdad? Entonces, qué sé yo, podemos volver a recapitular un chiquitito, ¿verdad? Entonces yo tengo el efecto de las otras cargas, ¿sí? Revestimiento, dice. Poner acá, en rojo. Revestimiento, ¿quién viene a hacer? Concreto asfáltico. 7,5 centímetros de concreto asfáltico, ¿sí? 2,25 su densidad. Y este valor de 1,8, ¿de dónde sale? Opa, yo creo que ahí tengo. Voy a hacer acá siempre los cálculos auxiliares, ¿verdad? Tengo el voladizo, tengo la viga, aquí tengo la otra viga, y así sucesivamente. ¿Ok? Tengo el guardarrueda y voy a poner en rojo lo que es el concreto asfáltico, algo así. Entonces, yo tengo de eje a eje 1 metro y aquí 1,20. Por arriba, el guardarrueda me dijeron, o habíamos calculado que era 0,40, entonces aquí queda 0,60. ¿Ok? ¿Qué ocurre? Para la viga de borde, fíjense que los coeficientes de reparto de carga transversal es para cargas móviles. Para la viga de borde, o sea, para cargas permanentes no es de esa manera. Entonces, ¿qué es lo que se tiene? ¿O qué es lo que se considera? Se considera que toda esta zona verde, digamos, es la que va a terminar resistiendo la viga que yo estoy tratando de diseñar. Le puse mal, era 2,40, no 1,20. Y va a ser hasta aquí, ¿sí? A partir de ahí, toda la zona azul ya va a corresponder a la siguiente viga, que es una de las vigas centrales. Entonces, lo que se considera es que aquí, digamos, por ancho o área de influencia, la mitad del peso va a venir a la viga de borde y la otra mitad va a ir a la viga central. Entonces, un ancho intermedio de 1,20 es lo que absorbería cada una. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si pongo aquí arriba la cota, hasta la zona de influencia de la vía de borde sería 1,20. Y ahí es que yo obtengo ese valor de 1,80, ¿sí? Y viene a ser toda esta parte de concreto asfáltico para la vía de borde. Toda la otra parte del concreto asfáltico va a ir a la zona central. ¿Estamos de acuerdo? Es por eso que entonces ahí yo tengo 1,8 metros de influencia. Entonces me voy acá arriba y de ahí sale
digamos, este numerito, 1,80. Multiplicando, vamos a considerar que son esos los numeritos, ya que tenemos ahí. ¿Ok? Ahora, ¿de dónde sale el 2? Opa, ¿de dónde sale el 220 para el tablero? Vuelvo a mi... No sé por qué no me deja. Vuelvo aquí. Fíjense, el tablero es lo que estaba pintado en verde. Entonces el tablero va a tener toda esta parte de 1 metro más toda esta parte de 1,20. Eso me va a dar a mí el valor de 2,20 metros de influencia, por así decir. Entonces, cada vez que yo analice eso, debo tener en cuenta. Básicamente, la diferencia es guardarrueda. Donde hay guardarrueda no hay asfalto. Entonces, básicamente, esa debe ser la diferencia entre ese valor de 1,80 y ese valor de 2,20. Entonces, 2,20 ya vimos cómo calcular. Básicamente es 1 del voladizo más 1,20, que es la mitad de la separación de vigas. Esto es vol y esto es separación sobre 2. 0,18 era el espesor que salía por 2,4 densidad del hormigón. El peso de la barrera ahí asume que es 470 kilogramos por metro o 0,47 toneladas. Y luego a eso debo adicionarle el peso de las vigas. Fíjense que ahí dice viga 35 por 1,20, es decir, las vigas principales. Pero aquí aparece 1,02. Ese 1,02 viene a ser el 1,20 menos 18 centímetros de losa que yo ya consideré en el peso del tablero. Ahí sale el 1,02 metros. Y estos son cargas distribuidas longitudinalmente. Por eso está calculado ahí la viga longitudinal. ¿Ok? Ahora aparece el siguiente personaje, la viga transversal. ¿Qué ocurre con la viga traviesa? La voy a borrar acá. Y esquemáticamente hablando, yo tenía, voy a poner acá en el de momentos, ¿verdad? Una vía traviesa en el centro urbano, otro aquí en el otro punto intermedio y otro aquí. El de los apoyos no pongo porque como están los apoyos, el peso total se iría al apoyo y no al tablero, ¿verdad? Entonces no me va a generar ni un efecto interesante. Entonces sí buscaría considerar las vigas traviesas intermedias. Y como son cargas puntuales, vienen a ser efectos aquí y tendría que calcular el momento que genera esa carga puntual. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, fíjense que esas vigas traviesas van a estar posicionadas en 0,5 L, 1,5 L y 2,5 L. Entonces ahí, no sé qué le pasa a todo. Entonces acá voy, hace el cálculo del peso puntual de la viga traviesa y sale ahí un número, ¿verdad? 0,70 por 0,25, que es 25 centímetros de ancho por 70 de alto, 2,4 densidad específica y 1,03. ¿Qué es ese valor de 1,03? Entonces, yo recuerdo, creo que me conviene hacer siempre los detalles en el otro. Aquí. Vuelvo a dibujar, ¿eh? No me debe molestar tanto. Acá. En rojo voy a hacer la viga traviesa. Es todo esto de acá. Entonces, yo sabía que de eje a eje de viga es 2,40. Como las vigas medían 35,
Entonces el espacio intermedio o libre sería 2,40 menos 0,35 y esto me da 2,05. Y nuevamente, lo que se dice es que la mitad de la viga traviesa va a la viga central y la otra mitad del peso va a la viga de borde. Entonces su ancho de influencia viene a ser aquí 2,05 sobre 2, que es el 1,025, y lo mismo aquí, 2,05 sobre 2, 1,025 metros. Entonces, yo lo único que necesito calcular es el peso de 1,025 metros de viga traviesa para poder calcular el efecto sobre la viga de borde. Entonces, una vez que yo sé que es 1,025, me voy y encuentro con este personaje, 1,03, ¿verdad? Acá ya redondeo nomás. Estrictamente hablando, ese es, eh, viene a ser 2,40 menos 0,35 sobre 2. Entonces ahí ya tengo el peso. Lo que debo diferenciar es quiénes son cargas puntuales, peso de la vía traviesa, y quiénes son cargas distribuidas, eh, guardarrueda, tablero, peso propio y, por último, em, la capa asfáltica. Y además, ¿cuáles puedo sumar? Fíjense que revestimiento quedó solito, después todos estos pude sumar porque se consideran peso propio, digamos, y me quedó 2,28 como carga distribuida debido al peso propio, y tengo unas cargas puntuales de 0,43 en tres posiciones diferentes. Entonces, esto yo debo recordar que está actuando en 0,5L, 1,5L y 2,5L. Son tres puntos donde debo analizar. Entonces, quiero el momento en 0,4L. ¿Qué hago para peso propio? Pone un poquito nervioso, ese que no puedo abrir mi... Eso, ahí está. ¿Qué hago? Me voy acá. ¿Dónde quiero calcular el momento flector? En 0,4. ¿Será que hace más fácil así? En 0,4. Entonces, voy ahí. Fíjense que está la columna a la derecha del 0,4, ¿verdad? Casi el último. ¿Y qué quiero? Efecto de peso propio. Me bajo, me voy a la parte final. Entonces me voy a la columna G. Y ahí veo que es 0,0686. Entonces, voy acá y de esa manera obtengo este número. Es columna 4, porque estoy calculando en 0,4, y fila G. Lo mismo pasa para el de abajo, para el 1,0. Es columna 1, fila G. Y para el 1,5 es columna 15, fila G. Entonces ahí no hay problema. Y multiplico carga distribuida por el coeficiente por L cuadrado, porque se trata de carga de distribución. Ahí no hay problema. Pero esto es peso propio. Entonces tengo que agregarle el peso eh, tengo que agregarle el peso de la viga traviesa. Y acá aparece este coeficiente. ¿Por qué no? Acá aparece este coeficiente 0,1331.
¿Ese coeficiente quién es? Ese coeficiente dijimos arriba que es la resultante de la vía traviesa en tres puntos diferentes. Entonces, para calcular eso, yo tengo que ver el momento que genera una carga que esté, o sea, en la posición, voy a hacer una columna nomás, ¿sí? Entonces, quiero calcular el momento que genera en la columna 4 las cargas que están en fila 5, fila 15 y fila 25, indistintamente. Entonces, esos valores yo tengo que sacar de mi tabla. Pone bastante nervioso. Entonces, ¿yo dónde quiero calcular el momento? Acá en 4. Perfecto. ¿Dónde está aplicada la carga? En fila 5, en fila 15 y en fila 25, ¿verdad? No me acuerdo cuál era la columna 4. ¿Ok? Entonces, fíjense acá. A ver un poco, ¿dónde le puedo poner el pincelcito? Ahí. Columna 4. Entonces, lo que yo hago es fijarme acá, hermano. Ahí. Y lo siguiente, las vigas traviesas, ¿dónde están? Están en el centro del primer tramo, es decir, en 5, en el centro del segundo tramo, es decir, en 15, y en el centro del tercer tramo, es decir, 25. Y esto, quiera o no, yo tengo que sumar. Entonces ahí yo saco estos tres coeficientes. Punto 1639, opa, menos 0,408 y 0,01. Entonces voy a anotar acá los coeficientes que me salieron. Era 0,1639. En el segundo era menos 0,0208 y el tercero era 0,0100. Y la suma de esos tres, si agarro la calculadora, punto 1639 menos punto 0,408 más punto 0,100 me sale 0,1331. Entonces, si me fijo, ahí este valor de 0,1331 es lo que nosotros calculamos. ¿Se dan cuenta? Entonces, lo que yo desarrollé fue esa primera línea. Entonces, voy a ir anotando acá. 23,21 el momento generado debido al peso propio en 0,4. 43,02 el momento debido al peso propio generado en 1.
y 22,71 el momento generado en 1,5 debido al peso propio. Y nuevamente, para los momentos, el mismo análisis se hace para los demás, ¿verdad? Voy a hacer con momentos primero. Fíjense acá una cosa, los coeficientes siempre son los mismos, ¿verdad? Lo que cambia es el peso específico o la carga distribuida. Fíjense, ahí se ve 0,0086, 0,284 y 0,0669. El mismo, lo único que cambió fue el primer numerito que era la carga longitudinal. Después la temática es la misma. Como es debido al revestimiento, ya no tiene ese valor de, em, ¿cómo se llama? Em, de la vía transversal, ¿verdad? Ya no tiene la carga puntual. Y ahí salió 2,96 para 0,4, 5,55 para 1,0 y 2,89 para 1,5. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, una vez que tenemos eso, hacemos el análisis para portantes. Portantes que tiene particular que las que son cargas distribuidas se multiplican por L y las que son cargas puntuales ya no se multiplica por L. O sea, es una L menos que en el caso anterior, que sería momentos flectores. ¿Ok? Esa es una principal diferencia. Entonces vuelvo a fijarme en el primer caso. 2,28 es la carga distribuida, L debo multiplicar y aparece este coeficiente acá, ¿verdad? 0,3716. Ese coeficiente, ¿quién debe ser? Entonces, si yo ya me fijo, debería ser la columna. ¿Qué cortante estoy calculando? Ah, en el primer apoyo. Creo que era Q sub 0. ¿Y dónde estoy calculando? Y bueno, realmente esto es el efecto de un peso propio que está actuando en toda la longitud, entonces debería ser fila G. Entonces, 0,3716, teóricamente, si yo me voy aquí a mi cortante, yo me iría, voy a dejar ahí a la derechita, ¿sí? Ahí al borde de la pantalla se ve la columna que me interesa, Q0. Y me debería ir hasta el final para llegar a la fila G. Y ahí aparece el 03716. Lo cortante es muchísimo más fácil, ¿sí? Muchísimo más fácil. Entonces, de esa manera, yo terminé calculando todos los diferentes coeficientes. Este otro coeficiente, después pueden corroborar. Debería ser entonces columna Q1L y la G. Y así sucesivamente. Ahí no hay problema. Vamos al siguiente. El efecto de la carga puntual correspondiente a la viga traviesa. Este número de dónde sale. Como son tres vigas traviesas las que debo analizar, que son las centrales en cada tramo, o sea, en 0,5, en 1,5 y en 2,5, otra vez tiene que ser una suma. ¿Estamos de acuerdo? Entonces yo debería fijarme nuevamente la columna donde estoy calculando cortante. ¿Dónde estoy calculando? U0. Y yo debería buscar las filas 5, fila 15 y fila 25 de ser posible. Entonces me voy a esa mi tabla.
y, y ahí está. Entonces, para fijarnos, yo realmente quiero este de acá. Opa, yo quiero lo que ocurre acá. Me acuerdo. U0, ya sé que es ahí. Y luego, ¿dónde está aplicada la carga? Ah, hay una carga puntual acá en 5. Le pongo esa doble raya para que ustedes identifiquen, ¿verdad? De dónde yo fui sacando. 15 y 25. Entonces ahí yo termino sacando los tres coeficientes. Si bien es peso propio, como es la carga puntual y está en un único punto en particular, yo no puedo usar el coeficiente G, ¿verdad? Porque son cargas que están aplicadas en puntos en particulares. Y estoy anotando los números, ¿verdad? 40,97 menos 10,19 y 0,251. Opa. Entonces, siguiendo la misma temática, acá me salió 0,4097. El segundo es menos 0,1019 y el tercero 0,0251. Hago esta suma, 40,97 menos 0,1019 más 0,0251 y me sale 0,3329. Entonces, si hicimos bien, debería ser ese mismo número, ¿verdad? Si no, alguna cuestión rara de ahí tuvo que haber pasado. Que es lo que pasa acá, ¿verdad? Entonces, estrictamente hablando, este número que está acá, salvo que haya notado mal algo, voy a un poco revisar bien. 0,51 menos 10,9. Sí, no sé. Entonces, ese número que está ahí debería ser 3,329. Acá debería ser 0,3329. ¿Estamos de acuerdo? Que va a cambiar un chiquitito. Es demasiado pequeño el valor, pero ese debería ser. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ahí yo lo que voy calculando son los cortantes, ¿verdad? Para no hacerlo largo, de la misma manera se analizan los otros puntos, ¿verdad? Y tengo que en el 0,0 es 10,31, en LI sería 17,48 debido al peso propio, y en de derecha sería 17,34. Para el revestimiento son los mismos coeficientes, entonces si yo ya hice ahí arriba, uso los mismos, es decir, serían estos coeficientes que están ahí, 37,16, 62,84 y 62,50, son estos que yo ya quité acá, que son directos de la tablita. Prácticamente sin pensar, entonces podía sacar el efecto del revestimiento. Y anotando tengo 1,34 en el apoyo cero, en uno izquierda tengo 2,26 y en uno derecha tengo 2,25. ¿Ok? Y si quiero calcular entonces el momento último, entonces voy acá, ¿no?
1.05 por, estoy formulando más con esos números para corroborar, 1.25, que sería el coeficiente para peso propio, más 1.5, el coeficiente para revestimientos, más 1.75 por el coeficiente para la carga móvil, ¿verdad? Y ahí yo debería sacar los diferentes valores. Me sale el momento, poner con dos decimales, 143,94, que coincide aquí. El otro momento me salió 161,16, este de aquí coincide. Y el último 145,34. La misma historia para los cortantes y me sale 65,60, 84,66 y 85,93. Entonces, lo que nosotros tenemos aquí ya serían los valores de los momentos para diseñar. Entonces, nuevamente, si el puente es algo así, en azul creo que dice los momentos, yo tendría este pico de momento de diseño 143,94, este pico negativo 161,16 y este pico en el centro que sería 145,34. ¿Ok? Como estos dos de repente son medio similares, se puede directamente elegir el mayor de ellos y usar para los valores positivos y el negativo sí diferenciarlo, ¿verdad? Eso vamos a ver enseguida. Y para los cortantes tengo este valor que me salió 65,60. Este valor aquí me sale 84,66. Y este otro valor acá que es 85,93. Así. Entonces, yo debería diseñar los momentos para estos valores, los cortantes para eventualmente estos tres. Como 84 y 85 son muy iguales, usaríamos solamente el mayor, ¿verdad? Entonces, si queremos seguir, por ejemplo, lo que hacemos aquí, sería entonces calcular, quiero ver nomás dónde está quiero ver qué calcula acá. Sí. Entonces ahora, fíjense, lo que vamos a hacer sería calcular el máximo momento flector positivo, entonces voy a dejar rellenado. ¿Cuál sería? El máximo momento flector negativo, voy a dejar rellenado. Como hay una diferencia apreciable, entonces vale la pena tenerlos diferenciados. Y directamente el máximo valor de fuerza cortante. Entonces serían esos tres valores a calcular. Es decir, máximo
positivo, máximo negativo y máximo cortante. Esos serían los tres valores a diseñar. Primero, luego debo entender que el negativo y el positivo diferencio uno, ya hay una casi 10-15% de diferencia entre los momentos de diseño y además van en camas, en zonas diferentes, es decir, uno va en la parte inferior, otro va en la parte superior, entonces sí vale la pena totalmente diferenciar. Importante, para no estar calculando cantidad de cortantes, directamente tomamos el mayor, ¿ok? Ahora, debo recordar que lo que yo estoy calculando es una viga T. Entonces yo necesito poder calcular el ancho eficaz, así como habíamos hecho en la segunda clase, creo, ¿verdad? ¿Para qué? Cuando yo haga el análisis de la viga, yo pueda identificar cuál es toda la zona que yo puedo decir que va a estar contribuyendo a la compresión en la cabeza comprimida del tablero. Ya ese ancho es lo que yo le llamo ancho eficaz. ¿Ok? Entonces ahí teníamos las diferentes opciones, ¿verdad? No, no era eso. Es acá. Y teníamos tres valores. Un cuarto la longitud efectiva. Este valor es la que yo les dije, ¿verdad? Cuando es continuo, normalmente la longitud efectiva es entre los puntos de momento cero, básicamente, y suele rondar ese valor, ¿verdad? Si es que yo no les doy, entonces ustedes pueden usar 0,75% de la longitud. Y tenía los tres valores que me determinaba la norma, ¿verdad? Un cuarto la longitud efectiva, 12 veces el espesor del tablero más un ancho del alma o la separación, ¿sí? Y se toma el menor de los tres valores, ahí sale 2,27. ¿Ok? Este 2,27 sería para una viga central. Ahora, ¿qué ocurre? Nosotros estamos haciendo una viga de borde. Entonces, toda esta parte de la izquierda realmente está delimitada por el voladizo y no por estas condiciones. Entonces, el ancho efectivo yo no puedo calcular así. Yo tengo que tomar aquí, digamos, lo que sería la longitud del voladizo, y aquí es un medio de eventualmente este número que me sale aquí, porque es la mitad de lo que se iría en una viga de borde. La otra forma, fíjense que es calcular estos mismos coeficientes, pero todos dividido 2. Es un cuarto, dividido 2 es un octavo, 12 dividido 2 es 6, 1 dividido 2 es un medio, y aquí sería la longitud del voladizo, ¿verdad? Que es para poder obtener este ancho efectivo de una viga de borde. Entonces ahí fíjense, es longitud del voladizo más medio de lo que sería la longitud de una viga central. Y ahí me sale 2,13 metros. Tanto útil, habíamos dicho. Entonces, voy a escribir acá arriba. Es la altura menos recubrimiento geométrico menos varilla de estribo, en este caso se considera FIE 10, y menos varilla longitudinal sobre 2. Lo mismo sería para el negativo, ¿verdad? Lo único que se tiene es que el recubrimiento en el negativo es mayor.
Este sería el recubrimiento mecánico del negativo y el positivo es 2,5, el negativo es 4. La única diferencia. Entonces, por eso salen valores iniciales, porque puede, depende de cuántas camadas se tiene, valores 115 y 113. Y ahí voy. Máximo momento positivo tenía 145. ¿Ok? Puedo reemplazar los valores iniciales, ¿verdad? Como lo hacemos siempre, por ir a la quinta para que esté en la unidad de medida. Sale aproximadamente 35,40 centímetros cuadrados. Entonces quiere decir que yo debo cubrir eso. Esta es la cantidad de varilla que yo debo poner en la viga. Acá no es separación, acá es cantidad. Entonces, si yo, por ejemplo, agarro una varilla de 25, tengo que ver cuánto era su área. Viene a ser 4,9, 4,91, ¿verdad? Y si hago 35,40 dividido esa área, me sale 7,21. No puedo redondear para abajo, entonces pongo 8. Entonces el primer valor chutado es 8. Y 8 por el área de cada una de las varillas, ¿verdad? Entonces 8 por eso me sale 39,27, 39,2. Lo siguiente, debo encontrar la distribución. Para eso, entonces, lo que yo debería recordar es cuántas varillas pueden entrar aquí, ¿verdad? Entonces, si yo tengo el ancho total, yo lo que debo tener es que la separación entre varillas sea mayor o igual a 2,5. De lo contrario, no puedo eh, tener 6 o 7 varillas, ¿verdad? Y de ahí yo defino la cantidad de varillas que puedo poner por camada. Lo siguiente, nunca ponemos uno solo en una segunda camada. Entonces yo ya sé que 8 no van a entrar ni por si acaso en 35. Entonces yo no pondría 7 y 1, por más que entre en 7. Por una cuestión de que ese uno te van a mirar y te van a decir, che, mira, está raro. Pondría 6 y 2, 5 y 3, y de última 4 y 4 si es que entran hasta 4 nomás, ¿verdad? Pero seguiría ese requisito, ¿verdad? Entonces esto ya hicimos cantidad de veces, ¿verdad? Entonces se trata de encontrar el centro de gravedad de esta nueva distribución. Entonces yo estoy suponiendo que hay 6 varillas abajo y 2 arriba en una segunda camada, y me sale que el centro de gravedad de esa disposición nueva es 6. Entonces mi canto útil ya es ahora directamente la altura total menos el centro de gravedad de la disposición nueva, 114. Y nosotros inicialmente chutamos 115, está bastante bien. Reemplazo nuevo en toda mi formulita, y lo que debo recordar, como se trata de un momento positivo, acá B es el ancho que habíamos calculado hace rato, porque es el ancho que yo puedo considerar que contribuye a la resistencia del tablero o de la cabeza a compresión. Ojo, en el negativo ese valor de 213 no es, y es el ancho de la viga normal. Fíjense que ahí reemplazando, es cuestión de ir verificando hasta que salga, ¿verdad? Me sale que verifica, entonces está ok. El mismo procedimiento para el negativo, no voy a entrar en detalle en los números, ¿sí? Como ahora el momento es mayor y el canto útil es un chiquitito menor, evidentemente me va a requerir más cuantía de acero.
En este caso, por ejemplo, yo tengo acá el área 4,9, ¿verdad? 39,95 dividido eso, me sale 8,13, ¿ok? 8,13 sería 9, por lo menos. ¿Estamos de acuerdo? Pero, ¿qué hizo? Uno, quizás 9 no iba a verificar. Y dos, hace rato yo ya encontré que en una camada pueden estar 6 nomás. Entonces, si yo ponía 6 y 9, yo iba a tener algo así raro, ¿verdad? 3, 4, 5, 6 varillas abajo y arriba iba a tener uno, 2 y el tercero, ¿dónde? Acá en el medio, sin coincidir con nadie. O iban a poner así a un lado y no iba a ser simétrico. Entonces, para evitar eso, ¡pup!, poner el otro acá. Entonces ahí aparentemente es un armado simétrico y todo chiche bombo. Pero esa es la idea. Quizás por eso ya uso 10 en vez de 9. Que sería una práctica un poco interesante, ¿verdad? Se calcula la posición de la distribución de ese centro de gravedad de armadura, se calcula entonces ahora el tanto útil, ¿verdad? Sale menor que en el otro, hace rato era 114. Normalmente se calcula con eso el momento nominal, ¿verdad? Lo que debo recordar aquí, fíjense, B, como es un momento negativo, ahora es 35 nomás. Porque la parte de compresión que contribuye el hormigón es el ancho de la viga, no el ancho del eficaz. Esta es la principal diferencia, ¿sí? En el otro, fíjense cómo era 213. Y aquí no. Entonces se verifica y termina saliendo ok. Profe, Sí, ¿vos estás grabando la clase? no, por eso estamos en la clase. No, no No, pregunto logré nomás porque... grabar. No, 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 ok. no, no logré grabar. Fíjense de vuelta acá, si yo hago 178,9, puedo hacer una verificación rápida. Si es que yo puedo reducir, por ejemplo, una varilla para ver si es que son 9 varillas verificadas, ¿no? Entonces yo agarro 178,9, divido entre 10 varillas que yo coloqué y más o menos yo puedo decir, no es tan correcto, pero sí es de referencia, que cada varilla absorbe 17,89. Si multiplico todo eso por 9, me va a dar 161. Y el momento que yo superar es 161. Entonces, lo más probable es que una varilla menos no cumplía, ¿verdad? Entonces, directamente por eso también pudo haber sido que saltó al 10. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, una vez que yo diseño esos valores, me voy al cortante, ¿verdad? El cortante, la misma historia, teníamos tres valores para determinar el canto a cortante y se tomaba el mayor, en este caso casi 100 centímetros, ¿verdad? Y después ya era reemplazar en una fórmula. Lo que yo debo recordar aquí es que beta 1 depende de la inclinación de las bielas en mi modelo de biela y tirantes y que vale 2 cuando esas bielas se consideran a 45 grados, que es el modelo tradicional, digamos, ¿sí? El ancho de la viga de compresión sería BB y este otro sería el canto útil que estoy calculando ahora. Este valor de aquí, primero, es lo que absorbe el hormigón. Entonces lo que yo debo meterle al acero es la diferencia. Entonces el último sobre 0,9 menos lo que absorbió el hormigón me sale 67 toneladas. Entonces eso es lo que yo debo armar con estribos, ¿verdad? Es lo que yo debería absorber. Y por último aquí, lo importante es recordar que la cantidad de áreas
de contribución vienen a ser las ramas de acero. Entonces, fíjense que él está chutando una varilla de 10, por eso el área de una varilla de 10 es 1,13. Pero dice que hay dos ramas. Entonces son dos ramas. ¿Por qué? Porque si yo hago la viga transversal, el estribo va a ser algo así, ¿verdad? Y yo hago un corte aquí, yo me voy a dar cuenta que voy a tener una, dos ramas. Entonces, un estribo de 10 tiene dos ramas. Entonces yo chuto un área, 1,13, que es la área de la varilla de 10, dos ramas, porque efectivamente hay dos cortes, 4200 de que me salió, BS que me salió ahí arriba, y ahí saco la separación. Perdón, 1,13 es varilla de 12, ¿no? 0,78 es varilla de 10. Y ahí, por ejemplo, me sale la separación. Y la separación yo tengo que redondear para abajo. O sea, 13,97 a 13. Entonces mi estribo es un phi de 12 cada 13. Entonces, resumiendo y volviendo acá, salió momento positivo. Yo voy a estar colocando 6 phi de 20 más 2, no, phi de 25 creo que no. 2 phi de 25 y este en una segunda camada. El momento negativo, como es casi igual, a copiar y pegar. El momento negativo, entonces terminó siendo 6 phi de 20 más, perdón, 25 más 4 phi de 25. Y para cortantes, terminó siendo phi de 12 cada 13 centímetros. Entonces, si yo voy a fijarme en lo que sería la viga de borde, yo voy a tener lo siguiente. El estribo, con las patitas, phi de 12 cada 13. Normalmente se le pone la cantidad si se sabe la longitud real. En el positivo, tengo acá 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y arriba 1, 2. Entonces el positivo es esto de aquí. Y el negativo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y en la segunda camada salían 4. Yo estoy poniendo nomás ahí a mano alzada, ¿verdad? Entonces ahí tengo el valor negativo. ¿Ok? Esto es lo que nosotros necesitamos calcular, sí o sí. Lo que se hace es que estas varillas teóricamente no pueden tener una separación mayor a 30 centímetros. Y si hay, entonces lo que se agrega es armadura de piel. Entonces normalmente aquí se le agregaría las que sean necesarias, ¿verdad?
Esto es para evitar fisuración y demás ahí en esas caras. Eso estrictamente hablando serían armadura de piel. Ahora yo no le voy a pedir que me calculen ni nada de eso, pero estrictamente hablando debe tener. ¿Ok? Y esto sería, por ejemplo, en corte transversal. Debo saber que los negativos son los que van arriba, los positivos son los que van abajo. El estribo ya sabemos cuál es. ¿Ok? Y si yo hago el esquema longitudinal, entonces, veo qué sé yo, un apoyo, un apoyo. Tengo que viajar como si fuese un corte, ¿verdad? Porque no me entra toda la vía. Entonces tengo el primer y segundo tramo nomás yo estoy viendo ahora mismo. Teóricamente yo tendría la varilla positiva. Como no hicimos diferencia, entonces esto va a estar siempre. Debería tener armadura negativa. Esta de aquí es la debatible. Puede ser continua en toda la longitud esa cantidad que yo saqué o puede ser netamente en un tramo. Le voy a mostrar enseguida. Y por último tendría los estribos. Así sucesivamente, ¿verdad? Ahora, lo que yo no puedo hacer es tener vigas de mayores a 12 metros, por ejemplo. Varillas, pero eso no voy a entrar a detalle ahora. Eso sí les tengo que mostrar únicamente en clase, ¿verdad? Entonces, esquemáticamente sería algo así. Armadura o estribos serían estos de acá. Si yo quiero, lo normal, lo que se hace es cerca de los apoyos, duplicar, por ejemplo, los estribos. Entonces, en los apoyos nomás realmente es FIE 12 cada 13. Y fuera de los apoyos sería FIE 12, no sé, cada 15, seguramente va a salir cada 18, porque no va a ser el cortante 80, sino que va a ser mucho menor, ¿verdad? Y lo mismo para los momentos flectores. Yo debo recordar que aquí mi momento flector es así y acá. Entonces, en toda esta parte superior, esta varilla roja está de más, porque ahí está aguantándolo un momento positivo nomás mi vía. Entonces, ahí lo que yo puedo hacer para no tener FIE 10 cada 25 en toda la longitud de la viga, entonces, qué sé yo, tengo acá 6 FIE 25 continuo y como refuerzo nomás le agrego 4 en donde hay apoyo. Esa es otra forma. Entonces ahí lo que yo hago es ahorrar toda esta longitud de varillas, ¿no? Por sobre todo cuando son de dimensiones importantes, el precio sí es un poco más interesante, ¿verdad? Entonces vale la pena hacer ese esfuerzo. Pero nuevamente yo no les voy a insistir en eso porque eh, no les va a dar el tiempo para hacer todo ese análisis de detalles. Entonces yo por lo menos sí voy a necesitar que ustedes puedan identificar el corte, la disposición, e indicar cuáles son, evidentemente el cálculo y lo que sea, y cómo van colocados en el perfil longitudinal ya. ¿Sí? Entonces, cuando se tenga que rendir este tema, seguramente yo les voy a dar ya
gráficos, así como en el examen de la otra vez, ¿verdad? Yo ya le di el dibujo la losa y usted tenía que poner nomás, dibujar encima de las varillas, ¿verdad? Entonces, para que ahorren un poquitito de tiempo. Ok, entonces mi idea para hoy era terminar este ejercicio. Fíjense que la mayoría de los cálculos ustedes ya saben o ya lo vimos en 3, 4, 5 ejercicios iguales. Entonces, todo lo que es esa parte de siempre, yo ahora hice un poco más rápido y me detuve en los puntos que nos faltó o nos faltaba determinar que si eran algo nuevo, era el uso de esa tablita de cortante por sobre todo. ¿Ok? Entonces, por hoy va a ser solamente eso y sería hasta acá. Yo les voy a compartir, o sea, los PDF si es que quieren, por si se quedó alguna cuestión anotada y ustedes no lograron anotar. Y quedamos así, ¿verdad? Yo no pude todavía corregir el parcial, así que todavía no tengo novedades al respecto. Cuando tenga, espero que sea para la semana que viene. No tenés gabarito, profe. Todavía no, pero tengo que, ya armé todo el Excel. Tengo que cargarle los valores que les di en el examen nomás ya. Se le podría pasar mañana, no, el jueves. Si me hacen recordar, entonces el jueves les paso sin problema. Dale, dale, dale. Chau, chau. Gracias, profe.